estar de acá al 7 de septiembre. Los que viven en la provincia de Buenos Aires, sin duda el padrón electoral, en la provincia de Buenos Aires, quise decir, sin duda el patrón electoral. Pero seguramente todos vamos a estar mirando un poco la lista de candidatos, lo que se terminó de resolver ayer, que dejó muchísimos vencidos, pero particularmente heridos, muchísimos heridos en todos los frentes. Empecemos por el frente oficialista, por La Libertad Avanza. La guerra que se desató ayer fue feroz. Esto porque sabemos hay un enfrentamiento cada vez más abierto y cada vez más evidente en lo que es el propio triángulo de hierro de Javier Milei, Karina Milei versus Santiago Caputo. Los dos vértices que completan a Javier Milei están completamente enfrentados, y los enfrentó el armado de las listas, en las que predominó claramente el armado de Karina Milei con Sebastián Pareja en la provincia de Buenos Aires, acompañado de los primos Martín y Eduardo Lule Menem, el primo sobrino de Eduardo Menem. Bueno, en cualquier caso, las listas que armaron dejaron afuera a la fuerza, digamos, la fuerza, no sé si llamarla fuerza de choque, la fuerza política o el brazo político de Santiago Caputo, que está basado en el aparato comunicacional de redes, en muchísimos tuiteros, al que evidentemente tenían expectativa de tener algún que otro lugar, o probablemente Caputo tenía otros candidatos. En cualquier caso, quedó en evidencia en ese campo, en el campo de las redes, en los que tuiteros afines a Caputo empezaron, por ejemplo, a pasar el rastrillo o pasaron a pasar el peine fino por los candidatos de las propias listas, no de la lista de la oposición, por las propias listas libertarias, y empezaron a decir: Pablo Morillo, por ejemplo, cito uno de los ejemplos, no de uno de los candidatos, Pablo Morillo, ex funcionario del gobernador Kicillof en tal año y tal año, y empezaron a sacarle patente de kirchneristas a muchísimos de los integrantes hoy de La Libertad Avanza. Es un reclamo histórico dentro de las filas de La Libertad Avanza, que la Libertad Avanza arma sus listas con kirchneristas, con masistas. Se habló desde el principio, de hecho el propio Sebastián Pareja tiene un pasado vinculado al peronismo, con lo cual es una factura vieja, si se quiere, pero que no deja de tener vigencia y que la hizo jugar ayer muy fuerte Santiago Caputo. De hecho, más allá de Twitter, hoy también hay en algunos medios también notas periodísticas detallando un poco el quién es quién de los candidatos y el pasado político de los candidatos libertarios, que de inexperiencia o de alejados de la política e insospechados de casta, bueno, tienen poco. Obra de Santiago Caputo, sin duda, todas esas informaciones. Y del otro lado, también algo de rispidez por la asociación o la preponderancia o el lugar que se dio en muchos casos al PRO en lugar de a lo que ellos consideran fieles y puros libertarios. Y esto tiene que ver en algún punto con lo que ocurre en la realidad, y acá sí tuvo mucho peso la opinión de los Menem en su experiencia en el Congreso. La verdad que está todo bien con los libertarios, con los reconvertidos, pero en el Congreso necesitamos fuerzas leales y efectivas, y el PRO en ese sentido durante todo este año se mostró bastante eficiente a la hora de defender los propios proyectos oficialistas, incluso más que la propia Libertad Avanza. Es ahí donde se prepara, y sobre todo la expectativa hacia octubre es que, bueno, que el lugar del PRO vaya creciendo un poco más, a pesar de las críticas del propio oficialismo. Del otro lado también se desató el cachengue absoluto. Hasta ultimísimo momento, tenían hasta las 14 con la prórroga, después del papelón de los cortes de luz, etcétera. Tenían hasta las 14 horas para terminar de definir lugares y listas. Y este era básicamente el símbolo de la discordia, Mayra Mendoza. Mayra Mendoza, quien se identifica absolutamente con Cristina Fernández de Kirchner. Se buscaba, la cámpora buscaba que fuera la candidata por la tercera sección electoral, la cabeza de lista. Kicillof logró imponer a Verónica Magario, pero aún así Cristina, desde su reclutamiento, en su reclusión, mejor dicho, en San José 1111, logró imponerla, aunque sea en la lista. Va a ir en el tercer lugar de la lista, porque tiene que ir uno y uno, tiene que paridad de género. Va a encabezar Magario, no sabemos quién es el segundo, a nadie le importa ya. Y en tercer lugar va a ir Mayra Mendoza,
y esto es lo que le choca mucho a Kicillof, con la consigna que quiere el camporismo, que es Cristina libre. Y no es la campaña que quiere Kicillof. Entonces probablemente veamos una guerra de campañas dentro de la oposición, oficialismo mejor dicho, en la provincia de Buenos Aires. Porque bueno, va a haber dos voces, la de Kicillof tratando de anclar un poco más en la imagen del propio Kicillof y en la gestión y en la fuerza de los intendentes, y la campaña bien radical si se quiere, o más ideológica, de Cristina libre, proscripción, y por ese frente. En el medio de eso, en el medio de Kicillof, con su intento de renovación, Mayra, Máximo, con su intento de sostener lo que queda del kirchnerismo más puro y duro, está la CGT. Está la CGT, que fue la mayor víctima de la guerra del peronismo, porque de los 30 principales lugares que se discutieron en el armado de las listas, no le quedó ni uno a la CGT. O sea, claramente ahí tienen un malestar profundo. Veremos cómo se termina expresando, pero está clarísimo que a la hora de discutir la unidad en la CGT, una CGT fragmentada, una CGT que hay una parte más cercana al gobierno, hay otra parte más cercana a Kicillof y otra más cercana a Cristina. Bueno, en ese armado lo que terminó pasando es que nadie les dio lugar. Bueno, que no salieron muy beneficiados y seguramente no van a tener muchos elementos en comunes para cohesionarse. De todos modos, convocaron a una marcha el 7 de agosto por San Cayetano. Veremos en qué termina resultando esa marcha, con qué fortaleza, pero básicamente la CGT entre los perdedores junto a Santiago Caputo, y ahí entre la Cámpora y Kicillof hay un empate técnico, así que digamos que los grandes perdedores podrían ser la CGT y Santiago Caputo.